noches y bienvenidos. Iniciamos este gran ciclo donde vamos a conocer en detalle los planteamientos de los distintos candidatos cabeza de lista de cada uno de los partidos representados hoy en Colombia. Y tenemos esta noche un gran invitado y desde luego me acompaña de manera muy especial Hassan Nazar, a quien le decimos bienvenidos. Hassan, muchas gracias por estar aquí. Un verdadero placer y vamos a tener un ciclo maravilloso con todos estos grandes personajes de la política en Colombia. Así que vamos a entrar de una vez en materia, vamos a presentar a nuestro primer invitado con el que abriremos este importante espacio. El senador, ya lo ocupó en alguna ocasión, Jimmy Chamorro, cabeza de lista del partido de la U. Senador, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Bienvenido. Muy complacido, Julio, Hassan, de poder estar aquí en esta noche. Estas serán respuestas muy cortas, Hassan. Vamos a aprovechar muy bien el tiempo, porque vamos a hablar de planteamientos, de situación de país, de Congreso, de lo que se está moviendo a los alrededores en estos últimos días y lo que es este espacio, ese escenario político que tanto interés llama hoy a los colombianos. Indudablemente, mire, yo no pierdo el tiempo. Vamos directo al grano. Leyendo su eslogan de campaña, usted dice el primero por la paz. ¿No se suponía que el primero es el presidente Santos? Somos los primeros en proponerle al presidente Santos una propuesta que blinde el proceso de paz. Esta semana nos estamos reuniendo con el presidente de la República. Es una propuesta que armoniza los intereses de la justicia con los intereses de la paz. Ya se lo presenté al presidente del partido de la U, ya tiene su visto bueno, lo ha acogido, ha visto que esto es una propuesta seria. Son los primeros en proponérselo al presidente. Usted dice blindar, ¿blindar es hay enemigos del proceso? Pero claro, es que tenemos muchos contradictores. No solamente tiene contradictores que son desde el punto de vista democrático, como se tienen que referir, sino que hay enemigos por fuera de la democracia, que son, que están allí. Hay mucha mano negra que no le conviene que este proceso de paz continúe. Nosotros sabemos que en Colombia todavía existe la extrema derecha armada, la extrema derecha ilegal, que va a hacer todo lo posible para que este proceso de paz no llegue a feliz realización. Ok, ahí dentro de esos enemigos o dentro de esos no tan amigos del proceso, están hablando de una paz pero con castigo a esos que han violado los derechos humanos. ¿Ustedes también participan de eso o consideran que hay que abrir las puertas y entregar el país? Bueno, lo que pasa es que hay campañas, como por ejemplo la del Centro Democrático, que está hablando de paz, con castigo, etcétera, o sea, con cierto tipo de condicionamientos. Nosotros estamos hablando de una paz que sea seria, de una paz que sea realista. Por ejemplo, el presidente Santos dice que él siente a las FARC en el Congreso, o que él percibe que en el futuro puedan estar allí. Yo no lo percibo, yo las veo literalmente. ¿Usted las ve ahí? En el Congreso. Claro que sí. Pero usted menciona al Centro Democrático. Sí. ¿Esa paz entonces a usted no le gusta? No, a mí no me gusta la paz que propone. ¿Qué hacía en esa convención entonces? No, digamos, yo nunca he acompañado al presidente Uribe. Pero fue a la convención. No voté por él en su primera elección, no voté por él en segunda elección. Sí, ahí hay un tema. Mire, yo estaba marginado del tema político, lo estuve durante 8 años. Esta situación a mí me ha llevado a revelar amistades que yo he tenido, como por ejemplo con Francisco Santos. Con Pacho Santos yo lo conozco inclusive antes de que él fuera vicepresidente colombiano. Él ha sido mi amigo personal, junto con su esposa, con María Victoria, con sus hijos. Hemos tenido una relación demasiado estrecha. Él me pidió que lo acompañara. Y yo lo hice como amigo, que cometí un error desde el punto de vista político. En la U hay senadores como Armando Benedetti que dicen que eso es totalmente un error, que quien es el número 1 en la cabeza del partido de la U, que es el presidente Santos, vaya a una convención del Centro Democrático. No, ahora, eso no fue una convención. ¿Por qué? Porque la convención la llevan a cabo los partidos. Eso no era un partido en ese momento, todavía no lo es. Es un grupo de personas que se están reuniendo. Legalmente no tiene ningún sustento todavía, mucho menos la tenía en un pasado. Era un grupo de amigos que estaban definiendo un tipo de situación, una situación de carácter interna, donde estaba involucrado Francisco Santos. Él era uno de los 3 actores principales y era una de las 3 razones de ser de la convención. Él me pide el favor que yo lo acompañe. Yo lo hice, yo fui inclusive con mi esposa a esa convención para acompañarlo como su amigo. A él le permitieron que llevara 150 personas, bueno, solamente a él, sino también a otras 2 personas, que fueran de su entera confianza. ¿Usted fue uno de ellos? Entonces yo fui, claro, entonces eran 150 personas escogidas a dedo por cada uno de ellos. Y él entonces me escogió a mí y me preguntó, ¿tienes algún problema? Y yo le dije, no, Pacho, no tengo ningún problema.
dijo, es que necesito llevar 150 personas que sean de mi absoluta confianza. Y pues tú eres la persona a la cual yo más confío, junto con tu esposa. Y yo le dije, pues a Francisco, a Pacho, yo dije, claro, cuente conmigo para eso. Y esa fue la realidad. Ahora, de todos los que sean del partido de la U, todos eventualmente en un pasado votaron al presidente Uribe. Todos lo apoyaron y fueron acérrimos defensores del presidente Uribe. Pero nunca en esta campaña lo he sido. Yo nunca lo he sido, ellos lo han sido durante 8 años, durante 12 años lo han sido. ¿Pero qué lo hace? Yo nunca lo he sido. ¿Pero qué lo hace regresar a la política y terminar siendo cabeza de lista? Bueno, digamos que ahí hay un tema. Yo conozco a Sergio Díaz Granados, que es el presidente del partido de la U, lo conozco desde el año 2002. Me ha parecido un hombre serio, me llamó a tomar un café. Y para hacer la historia corta, digamos, en Colombia está tipificado el acoso sexual, el acoso laboral, pero no el acoso político. Él me insistió no 1, no 2, no 3, no 5 veces. Varias veces. No 6, fueron muchas veces. Él iba a mi casa continuamente. ¿Jugó el factor de que usted fuera cristiano? Bueno, él me buscó y aquí... Porque en este momento, evidentemente, las elecciones, y lo estamos viendo con el caso de Mira, el tema de lo que puede jalonar... Bueno, ese es un tema aparte. Ese es un tema aparte. Jugó esa carta a favor suyo para que le den en el partido de la U, donde vienen militando varias personas desde hace mucho tiempo en ese partido, que venga usted y le digan, le vamos a dar el primer número en el tarjetón. Bueno, aquí hay 2 temas importantes. Uno, cuando Sergio me dijo a mí, me dijo, ¿por qué no vuelve nuevamente al Congreso? Aquí le abrimos las puertas dentro del Senado. Yo le dije a él que no me interesaba. Es más, él me dijo, mire, ¿por qué no viene y encabeza? No fue pues en la primera ni en la segunda vez. Después, encabeza la lista por el partido de la U. Yo le dije que no. O sea, que eso no fue razón para que yo aceptara. Ni fue una petición mía, ni fue una imposición mía, ni más faltaba. ¿Qué fue lo que él argumentó? Y aquí voy a tomar el atrevimiento de usar sus palabras, al menos las que él me dirigió a mí, y lo ha hecho no solamente de manera privada, me atrevo a decirlo porque lo he hecho públicamente a través de algunos medios de prensa regionales en Medellín, en Barranquilla, en Cartagena e incluso aquí mismo en Bogotá, donde él expresa el tema de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario. Son temas que yo manejé en un pasado. Yo traje a Colombia el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Yo fui el autor de hecho, gracias a ustedes se incluyó a Colombia en la iniciativa. Claro, entonces yo me siento responsable de brindar una salida a esta situación. El procurador anda viajando a La Haya, a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, pidiendo que intervenga el caso colombiano. Bueno, ¿y cómo ve usted ese punto desde la U? No, digamos, ese es un tema que es importante. Ese es un tema en el cual nosotros tenemos que aportar. La U se lo está apostando por la paz. Y yo decidí tomar esa postura. Acepté finalmente la invitación que me hizo Sergio Díaz Granados. Me dijo, véngase para acá, aporte. Este tema de los derechos humanos es fundamental. Por el Congreso va a pasar el proceso de representación. Todo esto tiene que verse a la luz y por el prisma del derecho internacional humanitario. Y es importante que usted nos aporte. Y digamos, lo que yo pueda aportar, pues bienvenido sea. Y en ese orden de ideas, eso fue lo que yo le dije a Sergio Díaz Granados. Yo vengo aquí a aportar, no vengo simplemente a apoyar, a decir si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, vengo a aportar. Y en eso consiste, ya presenté mi aporte al presidente del partido, aspiro a hacerlo ya públicamente en esta semana, una vez el presidente de la República conozca nuestra iniciativa. Usted va a llegar a un Congreso que ha tenido múltiples etapas en su desarrollo, en su vida, buenas, malas, en fin. ¿Qué hay que cambiar hoy de este Congreso? Bueno, yo llegué al Congreso en el año 94 y el Congreso, yo fui estrenado con el proceso 8000. Entonces voy llegando, inmediatamente viene el proceso 8000 y lleva a un porcentaje importante de congresistas a la cárcel. Y concretamente, pues muchos de ellos de mi departamento, al menos en el cual yo he nacido, que es el Valle del Cauca, lamentablemente, y el Valle quedó desafortunadamente estigmatizado de esa manera. Llego ya al Congreso y me tocó, digamos, lo último, el rezago de la Unión Patriótica. Yo tuve la oportunidad de llegar en el año 94 con Cepeda, no con Iván Cepeda, el hijo, sino con su señor padre.
compartí comisión con él. A los pocos meses de haberlo conocido, lamentablemente lo asesinaron. Fue asesinado. Luego asumió Hernán Mota, todo este tema de Aida Bella en el Consejo de Bogotá. Usted está viendo el retorno de la UP. Sí, entonces, imagínense, a mí me tocó presenciar la barrida de la Unión Patriótica, lo último del genocidio, porque eso es así, de la Unión Patriótica. Yo pude constatarme de eso en el Urabá, en Apartado, donde yo iba con alguna frecuencia en Antioquia. Y ahora me está tocando ver el retorno, en buena hora, además, porque este es un país que tiene que ser demócrata y es algo que es totalmente condenable lo que se hizo con la Unión Patriótica. Entonces a mí me tocó ese escenario en el año 94. Luego vino otro escenario que también tuve que estrenarlo. Me tocó en el año 98 las conversaciones entre el gobierno del presidente Pastrana con las FARC y la zona de el Caguán me tocó a mí. Fui una de las 3 voces fuertemente opositoras a ese proceso, junto con Enrique Gómez y Germán Vargas, que fuimos, digamos, los más fuertes críticos a esa zona de extensión, al Caguán, que caracterizó el gobierno. Luego me tocó el primer periodo del presidente Uribe, que fue el último periodo donde estuve, y ahí fue la parapolítica. Entonces me tocó ese otro proceso. Han sido 3 periodos muy fuertes. Usted está contando una historia. ¿Dónde está el cambio entonces? Estamos viendo gran parte de los mismos congresistas que estaban con usted en el año 94, hoy en día encabezando lista también, otros en cuerpo ajeno, volviendo electoralmente a aspirar en estas elecciones. Gerlain está en el Partido Conservador y va a encabezar. Sí. Si hablamos de Horacio Serpa, está en el Partido Liberal. Si hablamos de muchos nombres, el único, por excepción, que digamos que no va a estar en la U es Iragorri por razones de inhabilidad de su hijo, que es hoy en día ministro. ¿No es el mismo Congreso? ¿No estamos hablando de las mismas personas? Digamos, más que el mismo Congreso, digamos que son los mismos actores políticos de hace 30 años. Si vemos, por ejemplo, Roberto Gerlain, él lleva en el Congreso más de 4 décadas. Seguramente lleva 40, 45 años en el Congreso, de manera ininterrumpida. La vida política de Horacio Serpa, pues no olvidemos que él, además en otrora también fue procurador en tiempos muy pasados, además de que él fue concejal. Él ya lleva en la vida política algo así como 40, 45 años. El presidente Uribe, obviamente, también fue alcalde de Medellín. Fue senador también. Fue senador también antes de que llegara. Seguramente él lleva de vida política algo más de 35 años. Digamos que esos actores están volviendo. ¿Pero por qué están volviendo? Por una razón muy sencilla. Porque veo que las figuras principales de la vida política están volviendo, así sean digamos, de vieja data, o que representa una política ya de muchos años, precisamente porque están viendo que este Congreso es el más importante en los últimos 200 años. Pero este Congreso va a ser más de discusión, más de aprobación, más de que, porque tener en el mismo recinto a Álvaro Uribe, a Iragorri, a la izquierda, a Robledo, juntos, ustedes juntos, eso va a generar una serie de debates que en un momento va a terminar en una discusión bastante fuerte. ¿La gente va a pensar más en que el tema va a ser más de esa pelea que de aprobar cosas que necesita el país? No, yo creo que ahí hay un par de temas importantes que se van a discutir. Uno, lo que tiene que ver las normas post-conflicto. Por eso creo que este Congreso va a ser constituyente. Va a ser refrendar el proceso, además de lo que se está dando a nivel popular y, por supuesto, en el Congreso, en el marco de lo que se dé. Claro, exactamente. Lo primero que tiene que hacer este Congreso es refrendar o buscar el mecanismo de refrendación o avalar ese mecanismo de refrendación, porque pase lo que pase en La Habana, todo va a pasar por el Congreso, bien sea un referendo, una asamblea constituyente o un acto legislativo, pero todo eso pasa por el Congreso y es el Congreso el que le da viabilidad. En segundo lugar, las normas posconflicto. Digamos, las leyes posconflicto son aquellas que inclusive son más complejas y van a ser más complejas que el mismo acuerdo de paz. ¿Por qué? Porque esto no puede continuar igual. Hay profundas reformas de carácter social que este Congreso tiene que tramitar y deberá ser anuente, debe ser receptivo a ello. Por ejemplo, la reforma a la salud. Lamentablemente, este actual Congreso está a un pelo de aprobar
la ley ordinaria con respecto a la salud, ya aprobó el acto legislativo, ya aprobó la ley estatutaria. Pero este Congreso es mayoría de una unidad nacional a la que pertenece su partido, sí, donde usted encabeza. ¿No pudieron sacar una reforma a la justicia? La reforma tributaria hoy en día tiene fuertes críticas. No se pudo sacar una reforma electoral. Se está tratando apenas de emergencia sacar una reforma a la salud. Es decir, ¿dónde van a tener ustedes el bagaje para decir que lo van a sacar en la siguiente legislatura si tuvieron mayoría en el Congreso de Unidad Nacional durante, van 3 años y medio y no pudieron sacar ninguna adelante? Bueno, por eso es que este Congreso es fundamental, digamos, el cual va a ser sometido, o esta elección va a ser fundamental para poner a consideración de los colombianos. Bueno, personalmente yo no estuve en este Congreso que acabó de pasar, sin embargo, tengo que asumir una responsabilidad de un partido del cual hoy yo hago parte y del cual aspiro a llegar nuevamente al Congreso. Pero también hay algo fundamental. Sin duda alguna hay que hacer un punto de quiebre, y un punto de quiebre muy, muy importante. Primero, en las normas posconflicto de carácter social, pero no solamente eso. Es que yo voy más allá. Digamos, hay temas de reforma política, de estatuto de la oposición, de la ley de ordenamiento territorial, que es una ley de carácter orgánica que debe ser fundamental para el desarrollo de la región. ¿Y el estatuto de la oposición ya vuelve porque usted ya lo había tocado cuando estuvo en el Congreso? Correcto, correcto. Inclusive, mire, yo tuve una propuesta de estatuto de oposición que lamentablemente fue derrotada, porque eso es algo lo cual, digamos, no ameritaba en su momento, de acuerdo a al criterio que tiene el Congreso, de ser debatido. Pero hoy estamos viendo que eso tiene que ser necesario. O sea, ya veo que el Congreso tiene que ser muy anuente. ¿Por qué? Porque si el Congreso no actúa responsablemente frente a normas posconflicto y adelanta unas profundas reformas de carácter legal, a la vuelta de 5 o 10 años vamos a volver a tener otro conflicto armado con otro nombre, pero con las mismas o peores atrocidades de las que hoy estamos cometiendo. Vuelvo un poco atrás. Usted menciona claramente posconflicto. En este momento, siendo usted una persona que estuvo tan involucrada en el tema de la Corte Penal Internacional en Colombia, y además usted acaba de decir que usted los ve a los miembros de FARC en el Congreso, ¿deben ir directamente al Congreso sin pagar cárcel? Bueno, ese es un sapo muy grande para uno tragarse. Pero es, y sobre todo, digamos, para personas que han sostenido una postura como la que yo tengo. Ahora, quienes cometan delitos de lesa humanidad, bajo ninguna circunstancia deben llegar al Congreso. No solamente porque la Constitución nuestra ahora, que hay una reforma, no lo permite, sino porque las normas internacionales que forman parte del bloque de constitucionalidad no permiten el cual criminales de guerra, criminales de lesa humanidad y quienes han cometido crímenes de genocidio puedan ser objeto de leyes de perdón o de leyes de punto final, llamémoslo como le llamamos, amnistía, indulto, o a través de normas que aparentemente sean blandas para ellos, mucho menos acceder a cargos de elección popular. Ahora, lo que sí estoy viendo es que ellos van a, dentro del acuerdo que se lleva a cabo, van a pedir que sean designados en el Congreso miembros de la FARC o personas que los representen a ellos, los cuales no tendrán inhabilidad desde el punto de vista legal o desde el punto de vista humanitario, llamémoslo de esa manera, para que puedan acceder. En ese orden de ideas, digamos, eso va a ser un tema importante, ese es un tema fuerte, pero yo prefiero tener a estos representantes de la FARC en el Congreso debatiendo, en otras palabras, echando lengua, a tenerlos en los montes echando bala. Debe pasar otro punto porque se habla hoy de llevar al Congreso propuesta para que al Procurador General de la Nación se le quiten elementos de su manejo. ¿Usted de acuerdo con quitarle poder al Procurador General de la Nación? Este tema coyuntural de lo que está ocurriendo aquí en Bogotá es algo lo cual ha calentado mucho, digamos, la cabeza de amigos y enemigos de este tipo de medidas sancionatorias que ha hecho el Procurador General. Yo creo que esto hay que tomarlo con calma. Entre otras, ¿quién entregó esas facultades al Procurador General? La Constituyente, la Constitución del 91. ¿Quién hacía parte de ella? Pues precisamente la presidía... en su mayoría el M-19. Claro, el M-19. Teníamos una presidencia tripartita. Lamentablemente Álvaro Gómez falleció. Estaba ahí Antonio Navarro, que era presidente. También estaba ahí Horacio Serpa. Cosa curiosa, en un debate que tuve en un hangout, en un medio de comunicación con ellos, ambos estaban hablando de profundas reformas que se llevaron a cabo, cuando fueron ellos
fueron las mayorías del M19 y del Partido Liberal los que permitieron que todo esto se aprobara junto con un grupo de personas. ¿Pero eso qué quiere decir? Que entonces hay que mantener, digamos, lo que ha dicho la Constitución del 91, es decir, mantener al procurador con esos poderes que le permitan vigilar cualquier nombramiento de tipo de elección popular. Sí, a ver, aquí hay un tema fundamental. Si el procurador debe sancionar o no, y de esa manera a quienes han sido elegidos por voto popular. Yo creo firmemente que sí, que debe ser así. Nadie puede estar inclusive por encima de la ley. Eso es algo fundamental. Ahora, la Procuraduría ha sancionado congresistas, senadores por el proceso 8000 con respecto al tema disciplinario, lo aclaro. Todas las vertientes políticas. Al tema disciplinario también ha disciplinado e inhabilitado a muchos para política. También con respecto a este tema del carrusel de la contratación, la Procuraduría ha destituido funcionarios elegidos popularmente, senador, alcalde, en fin. O sea, eso es algo lo cual ha venido ocurriendo de manera permanente en aras a la función la cual usted debe desempeñar. El caso Bogotá ha levantado un debate que es importante. En eso yo creo que no podemos quitarle las facultades al procurador, pero lo que sí se puede hacer es hacer una reforma que inclusive debe ser constitucional, en el sentido que se tenga una instancia superior que sería un tribunal disciplinario, no un ente burocrático adicional, sino un tribunal disciplinario, por ejemplo, conformado por los presidentes de las altas cortes, dígase del Consejo de Estado, de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia. Con lo que usted dice, de alguna manera, voy directo a la pregunta. ¿El alcalde de Bogotá se equivocó, sí o no? Frente a este tema, digamos, frente al tema de las basuras, yo no quiero entrar en ese tema, pero en cuanto a lo que tiene que ver las decisiones que ha tomado la Procuraduría, él tiene plenas facultades. El procurador. Para tomar esa decisión. Tiene es decir, total y plenas facultades para hacerlo. Es decir, que los mecanismos de defensa que ha usado el alcalde Gustavo Petro en su opinión, y hablamos de toda esta tutelatón que se ha dado, ¿cómo la considera usted? Digamos que ha sido algo curioso, o sea, la instalación de tutelas simultáneamente que se están presentando en cuanto juzgado tengamos aquí en Colombia y concretamente aquí en la capital, pues obviamente que eso tiene un fin, es tratar de dilatar lo que más se pueda. Ahora, llama la atención algo, cuando se está adelantando todo este tema de la revocatoria, el tema de las firmas, obviamente que la alcaldía, en cabeza de su mandatario, hicieron todo lo posible para tratar de dilatar este tema de la revocatoria, de las firmas. Interpusieron cierto tipo de acciones también para dilatar todo este tema de la revocatoria, de los mecanismos ante la registraduría, el Consejo Electoral, en fin. Luego viene el tema de la destitución y ahora sí la alcaldía abraza la revocatoria, pide la revocatoria y ahora es gran amigo de la revocatoria. Claro, buscando con eso, digamos, un resultado político en el sentido de someterse a la revocatoria. ¿No fractura las instituciones? Pero sin duda alguna, me parece que esto es un tema que es delicado. Ahora, también hay algo, el alcalde Petro tiene todo el derecho de defenderse, hay mecanismos a través del cual él se puede defender, pero independiente del derecho a la defensa, la cual tenemos todos los colombianos por Constitución y por ley. Sin embargo, hay unas disposiciones las cuales pues se tienen que acatar y se tienen que respetar. Ahora, también hay instancias a través del cual puede actuar. Los mecanismos están. Los mecanismos legales de irse por la vía contenciosa administrativa, en fin. Hablamos de nuevo de un tema del Congreso porque hoy en día, Hassan, uno se pregunta si hay suficientes leyes para todos los problemas que tenemos en el país, inseguridad, el tema económico, la salud. ¿Usted es partidario de que hay que llevar nuevas leyes al Congreso? ¿Hay suficientes leyes o hay que depurar lo que hay hasta ahora? Yo lo que creo es que necesitamos es volvernos serios frente a muchas leyes. Por ejemplo, cada vez que algo ocurre, entonces inmediatamente aparece un legislador que dice yo propongo una reforma, cárcel para borrachos, listo, tipifiquémoslo entonces, listo, ahí está. Luego viene el otro, robo de celulares, tipifiquémoslo, inmediatamente al día siguiente viene un proyecto para robo de celulares. Ahora, es legítimo, claro, porque tenemos cifras espantosas por crímenes que se están cometiendo, inclusive homicidios por robar un celular. Entonces, siempre que aparece algo, inmediatamente viene una propuesta como una reacción
que mueve cierto tipo de sentimiento, entonces hay que aprobarlo. Entonces, por ejemplo, nuestros códigos, como por ejemplo el Código Penal, es un monstruo de Frankenstein. Tenemos un esqueleto básico, pero luego vienen diferentes parches y a la hora de la verdad nosotros tenemos son miles de códigos en Colombia. Igual ocurre, no tenemos una política, por ejemplo, criminal en Colombia. Al no tener una política criminal tenemos una crisis, por ejemplo, la que tenemos ahora penitenciaria. Las cárceles. Las cárceles. Pero ¿por qué no se hizo una reforma a la justicia entonces? Bueno, la reforma a la justicia no se hizo ahora, pues por varias razones, digamos, pero hay una fundamental. ¿Por qué? Porque este Congreso no lo abordó con seriedad, y eso hay que decirlo tal cual. ¿Qué es lo que ocurre? Vienen entonces los interesados, el Ejecutivo que presenta la reforma, el Congreso que lo aprueba, las Cortes que vienen e intervienen. Bueno, ahí está la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, cada uno tiene una posición un poco como diferente de meterse o no meterse. En otras palabras, las tres ramas del poder público intervinieron en ese tema. ¿Qué es lo que sucede? Lo que lamentablemente ocurre muchas veces, casi siempre en el Congreso. Vienen y comienzan a colgar micos, que no tienen nada que ver con el fondo de la reforma, sino con unos beneficios lamentable para porque unos magistrados. Eso fue lo que vimos. Se nos está acabando el tiempo y yo no quiero dejarlo ir sin preguntarle algo puntual. Mire, hay fuertes críticas a lo que fue la convención, no solo de su partido, ni la conservadora, la del Centro Democrático y las demás, pero es cierto que la convención de la U fue una convención virtual. Allá no hubo bancadas y cuando se le dio, y hablemos no de la convención, sino realmente de lo que pasó en la Asamblea General cuando se le dio el aval al presidente Juan Manuel Santos, eso fue virtual. Eso no contó ni siquiera con el apoyo de bancadas, y lo digo porque el senador Juan Lozano hizo fuertes críticas sobre ese tema. No, es que Juan Lozano, a quien estimo y respeto, pues él se fue con un libreto muy claro para la convención. Yo estaba ahí en la convención. Entonces tenía derecho, pues por haber sido congresista, entonces estatutariamente tenía voz y voto. Él estaba ahí. Él pidió la palabra. No es cierto que no se le dieron garantías. Él habló todo lo que él quiso. ¿Fueron los concejales? Claro. Más de 1.600 concejales que no asistieron fueron a la convención de su partido. Bueno, estaban representados un excelente número de concejales. Entre ellos, digamos, obviamente, no todos estaban, pero entre ellos buscan cierto tipo de representatividad. Pero es que no solamente los concejales forman parte de una asamblea o de una convención. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué se hizo la convención de esa manera? Es que eso es una convención que simplemente se lleva a cabo en Bogotá. Esto es una convención que hay que tener en cuenta a todas las regiones. No todos se pueden desplazar a la capital. Ahora, la virtualidad, por el contrario, hace que la convención llegue más a la gente. Donde no utilicemos ese mecanismo, pues ahí sí hubiera sido una convención cerrada, excluyente, elitista. Por el contrario, fue una convención abierta, una convención con plenas garantías. Ahí tuvimos 15 votos en contra. Okay. De manera que eso fue, digamos, fue garantista la convención. En nada se parece a lo que pasó con la convención conservadora. Senador, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias de verdad por estar con nosotros. Abrimos este ciclo de manera muy especial con el senador Jimmy Chamorro y creo que nos quedan temas, Hassan. No, muchísimos, y además vamos a aprovecharlos porque son muchas las figuras que estarán aquí sentadas de los diferentes partidos, y qué delicia poder hablar con ellos y que los televidentes conozcan de primera mano cuáles son sus propuestas. Muy bien, a ustedes muchas gracias. No se muevan segundos, hay más información. Espera.